El teléfono de la policía no era como lo imagina uno, sin luces azules en la pantalla, sin dramatismo, solo un escritorio gris donde un oficial me preguntaba una vez más si estaba segura de la fecha. Martes pasado, dije, 14 de marzo. Mi voz sonaba extraña, como si viniera de otra persona. El oficial tecleaba lentamente, con 2 dedos, como si escribir reportes de desaparición fuera una molestia burocrática más en su día. Su nombre era Rodríguez. Tenía café en un vaso de poliestireno que nunca tocaba, solo lo movía de un lado a otro de su escritorio mientras hablaba. ¿Hace cuánto que desapareció?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla de su computadora antigua. 8 días. 8 días sin noticias, sin un mensaje, sin nada. Mi hija, Lucía, tiene 26 años. Trabaja en una agencia de viajes en el centro. Desapareció entre su apartamento y el trabajo. Rodríguez por fin levantó la vista. Sus ojos eran del color del café que no bebía. No problemas con la pareja. Deudas, no que yo sepa. Drogas. Su voz cambió en esa palabra, como si drogas fuera el lugar donde todas las desapariciones comienzan y terminan. Mi hija no usa drogas, oficial. Levanto la voz sin querer. Él no se inmutó. Todas las madres creen que sus hijos no usan drogas. Es la naturaleza de ser madre. Estuve ahí, en esa silla de plástico el que chirría, con mi bolso en el regazo, mis manos temblando levemente. No mucho, solo lo suficiente para que yo lo notara. A los 58 años aprendes a disimular el miedo. Lo hace un trabajo en un restaurante donde sonríes aunque estés destrozada por dentro. 3 turnos a la semana. Propinas que apenas alcanzan para el alquiler del apartamento compartido con Lucía. Un apartamento pequeño en la zona norte, el tipo de lugar donde la gente como nosotras termina. Gente que trabaja duro y nunca avanza. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella?, preguntó Rodríguez, y por primera vez vi que escribía algo real, algo que no fuera automático. Esa mañana, antes de que se fuera al trabajo, me pidió dinero para ropa. Le dije que no podía, que este mes los gastos habían sido altos. Se enojó, nada grave, solo un portazo. Rodríguez dejó de escribir, miró directamente a mis ojos. Dice que se enojó, ese tipo de enojo, donde una quiere desaparecer un poco, ¿entiendo bien? Hubo un silencio, demasiado silencio. El silencio donde tu propia mente te traiciona y empieza su cosas que no quisiste sugerir. Ella regresaría, dije. Lucía siempre regresa. Rodríguez volvió a mirar la pantalla. El reportaje estaba prácticamente vacío. Pocas líneas. Una desaparición que cae en la grieta entre lo importante y lo irrelevante. Voy a ser honesto con usted, dijo finalmente, llevándose las manos a la nuca. Con 26 años, sin antecedentes, probablemente está con un chico. O se fue porque necesitaba espacio. Las chicas, con esa edad, a veces desaparecen un tiempo. ¿Normal?, repetí. ¿Qué es normal en desaparecer sin decir nada? Que una persona se vaya sin dejar rastro. Mi hija no haría eso, estoy segura. Pero no estaba segura. Eso era la parte que me comía por dentro. Lucía había estado distinta las últimas semanas, más callada. Miraba su teléfono de forma extraña, como si alguien la estuviera observando a través de la pantalla. Había salido 3 noches la semana anterior, vestida diferente, con maquillaje que normalmente no usaba. Cuando le pregunté a dónde iba, no respondió. Solo cerró la puerta y se fue. Mire, dijo Rodríguez levantándose. Vamos a incluir su desaparición en la base de datos. Pero entre usted y yo, en el 90% de estos casos, la chica aparece en una semana. Asustada, avergonzada, pero aparece. Dejo caer el bolígrafo sobre el escritorio. Eso es todo lo que puedo hacer ahora. Si en 2 semanas no hay noticias, volvemos a hablar. Salí de la comisaría con un número de reporte que escribí en el reverso de un recibo de supermercado. El papel era delgado. Sentía que podía romperse si lo doblaba demasiado. Las calles estaban llenas de gente normal haciendo cosas normales, comprando café, caminando rápido, hablando por teléfono, vidas que continuaban. La mía había parado en un semáforo rojo el martes por la mañana cuando Lucía salió de casa y nunca llegó al trabajo. Regresé al apartamento. Entré en la habitación de Lucía sin pensarlo. Algo que normalmente no hacía. El cuarto olía a ella, a ese perfume barato que compraba en las tiendas de descuento.
Sus paredes estaban llenas de pósteres de películas, de lugares que quería visitar. Una mochila abierta en el rincón. Su uniforme de trabajo doblado sobre una silla. Nada parecía desordenado. Nada parecía indicar una prisa, una urgencia, una fuga. Abrí el cajón de su escritorio. Adempeles desordenados. Un diario con la tapa rosa descolorida. Lo tomé. Escribía en él desde los 16 años. Las primeras páginas eran sobre cosas de adolescentes, hijos de la escuela, amigas, sueños pequeños. Después, a medida que avanzaba, los escritos se volvían más adultos, más oscuros. En la última página con escritura, Lucía había escrito una sola frase: si desaparezco, no me busquen. Estoy exactamente donde quería estar. Se me paró el corazón. Literalmente se detuvo. Como si alguien hubiera presionado un botón de pausa dentro de mi pecho. Relé la frase varias veces. Las letras parecían cambiar cada vez que las miraba. Si desaparezco. Como si lo hubiera planeado. Como si lo supiera. Ese diario cambió todo. No era una desaparición, era una decisión. Lucía se había ido a propósito, dejando atrás un lugar que le había parecido una prisión. Una madre que le decía que no a todo. Una vida que no quería vivir. Y yo, aquella noche, sentada en el piso de su cuarto con ese diario en las manos, entendí que no conocía a mi hija en absoluto. El teléfono sonó. Era mi jefa del restaurante. ¿Vienes mañana?, preguntó como si nada. Mañana tenía que trabajar. El mundo seguía girando. Los clientes seguían pidiendo comida. Las propinas seguían siendo insuficientes. Todo continuaba mientras mi hija desaparecía a propósito, mientras mi vida se partía en dos, mientras yo quedaba aquí, sola, preguntándome qué había hecho tan mal que mi propia hija eligió huir. Dije que sí, que vendría mañana, porque ¿qué más podía hacer? Las madres pobres no tienen el lujo de derrumbarse. Tienen que levantarse, maquillarse, sonreír y servir comida a extraños que no las ven, que nunca las verán. Guardé el diario debajo del colchón de Lucía. No iba a entregar ese papel a la policía. No iba a decirle a Rodríguez que mi hija se había ido voluntariamente. Eso habría hecho que todo fuera real. Y si decía que todo era real, entonces tendría que aceptar que no había nada que hacer. Que mi hija había decidido que no me quería. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una botella de vino barato y ese número de reporte en el reverso de un recibo. El apartamento era demasiado silencioso. El silencio de un lugar donde alguien que amaste acaba de elegir no estar. A las 3 de la mañana, cuando el vino estaba terminándose, sonó el teléfono. Mi teléfono. El que Lucía me había dado hace años con dinero que había ahorrado trabajando en esa agencia de viajes. El teléfono que casi nunca sonaba. Era un número desconocido. Respondí sin pensar. Hola, dijo una voz de mujer. ¿Es usted la madre de Lucía? Mi corazón volvió a acelerar. ¿Quién habla? Soy alguien que conoce a Lucía. Alguien que quería que usted supiera que está bien, que está segura. ¿Y qué? Si la ama realmente dejará de buscarla. Entonces la línea se cortó. La voz de esa mujer desapareció, pero sus palabras quedaron grabadas en mi cabeza como cicatrices. Si la ama realmente dejará de buscarla. Eso fue lo que dijo. No la busque, sino si la ama dejará de buscarla. Como si amar a Lucía fuera sinónimo de abandonarla. Como si cuidar a mi hija fuera un acto de egoísmo. Pasé toda la noche despierta, revolviendo esa frase buscándole sentido. A las 6 de la mañana me duché con agua fría. Trabajar. Tenía que trabajar. El restaurante no se detiene porque tu hija haya desaparecido. Los clientes seguían viniendo. Las comidas seguían pidiéndose. La vida seguía siendo implacable con los pobres. Mi nombre era Elena. Llevaba 15 años trabajando en el Brasserie Paraíso, un lugar que no tenía nada de paraíso. Era un restaurante de barrio donde los obreros venían a comer arroz con frijoles después de sus turnos de 8 horas. Yo era una de las camareras. Camareras sin identidad, intercambiables, invisibles. Los clientes nunca recordaban nuestros nombres. Algunos ni siquiera levantaban la vista cuando pedían. Ese día, mientras servía café a un empresario que ni me miraba, noté algo en su teléfono, una noticia, un titular en un periódico digital. Dice alerta desapariciones, red detectada operando en la ciudad. Intenté leerlo de reojo, pero el hombre lo apagó antes de que pudiera ver más.
Mi cuerpo entero se tensó. ¿Café solo o con leche?, preguntó mi compañera Marcela, que estaba entrenando. ¿Solo?, respondió el empresario sin levantar la vista. Marcela tenía 20 años. Tenía esos ojos brillantes que todavía creen en posibilidades. La miraba mientras trabajaba y veía a Lucía en ella. Eso me hacía querer protegerla y también me hacía querer decirle que desapareciera antes de que la vida la corrompiera. Durante mi descanso, usé mi teléfono viejo para buscar esa noticia. Mi teléfono, uno de esos que apenas funciona, donde todo es lento, donde cada segundo que esperas porque se cargue una página es una eternidad. Cuando finalmente lo logré, encontré el artículo. Una reportera llamada Daniela Mendoza escribía sobre una red de desapariciones. 6 chicas en 3 meses, todas de barrios pobres, todas entre 20 y 28 años. Decía que las familias reportaban lo mismo, desapariciones sin señales de lucha, sin evidencia de secuestro. Solo gente que se iba. Según algunos reportes no confirmados, las chicas recibían dinero antes de desaparecer, dinero depositado en sus cuentas por personas desconocidas, dinero que lo cambiaba todo, dinero que hacía que una chica de 26 años escribiera en su diario: si desaparezco, no me busquen. Busqué a Daniela Mendoza. Encontré su perfil de redes sociales. Una mujer de unos 40 años, con ese aire de alguien que ha visto demasiado. Sus últimas publicaciones eran en la desaparición de las 6 chicas. Comentaba sobre patrones, sobre una posible red de trata, sobre que la policía no estaba investigando porque eran chicas pobres. Sin pensarlo, le escribí un mensaje privado. Mi nombre es Elena. Mi hija desapareció hace 10 días. Se llama Lucía. Creo que está conectada a esa red que usted está investigando. Publiqué la foto de Lucía que tenía guardada en el teléfono. Una foto de hace 6 meses en la playa sonriendo. No esperaba respuesta. Los periodistas no responden a gente como yo. Pero 3 horas después, mientras limpiaba mesas en el restaurante, mi teléfono vibró de ella. El mensaje decía: necesitamos hablar. Tengo información que puede interesarte. Mañana a las 8 p.m. en el café de la estación central. Esa noche volví al apartamento. Entré en la habitación de Lucía de nuevo. Saqué el diario de debajo del colchón y comencé a leerlo desde el principio, buscando pistas, buscando el momento exacto donde mi hija comenzó a dejarme. Las primeras páginas eran de alguien que amaba a su madre. A los 16, Lucía escribía: mamá trabajó 2 turnos hoy. Debe estar exhausta. Le hice trío. A los 18, conseguí el trabajo en la agencia. Mamá lloró cuando se lo conté. Dijo que estaba orgullosa. Fue el mejor día. Pero después las páginas cambiaban de tono. A los 22, mamá no entiende que necesito vivir. Que esto no es suficiente. Que trabajar en una agencia de viajes, viendo a otros viajar mientras yo estoy aquí, es como estar en prisión. A los 24 conocí a alguien. No puedo contar mucho porque mamá no lo entendería. Pero este alguien promete sacarnos de aquí, a mí y a mamá. Pero mamá tiene que estar dispuesta a dejar ir. Y luego, en las últimas páginas, la escritura se volvía diferente. Menos cursiva, más apresurada. Casi desesperada tomé la decisión. Esta es mi oportunidad. Esta es mi única salida. Él dice que si hago esto, nunca tendré que preocuparme por dinero de nuevo. Que mamá estará bien. Mejor de lo que está ahora, lo tengo que confiar. Solo tengo que irme. ¿Quién era él? ¿Quién le había prometido salvación? ¿Y por qué Lucía creía que abandonarme era la forma de ayudarme? Esa noche no dormí. Esperé. A las 7:45 de la mañana siguiente, estaba en la estación central. El café era pequeño, con mesas de plástico y café que sabía a cartón. Daniela estaba ahí, en una esquina, sola, con un cuaderno de reportera en las manos. Se levantó cuando me vio. No era lo que esperaba. Esperaba a alguien frío, profesional. Pero Daniela tenía ojos que había llorado recientemente. Ojos que conocían el dolor de verdad. Siéntate, dijo. ¿Te traigo café? Mientras esperábamos, Daniela me contó su historia. Hace 5 años desapareció su hermana. También desapareció voluntariamente. Daniela pasó 2 años buscándola antes de descubrir que su hermana estaba en una red de explotación sexual,
que lo que parecía ser una oportunidad de dinero fácil era una trampa. Y cuando Daniela finalmente encontró a su hermana, ésta se negó a regresar a casa. Dijo que prefería eso a la pobreza, que eso era mejor que vivir como sus madres vivían. Hoy, continuó Daniela, mi hermana desapareció de nuevo. Hace 6 meses, no sé si sigue viva. Pero sé que hay otras madres como mi madre que están buscando, y sé que hay hombre detrás de todo esto. Lo llaman el conductor, nadie sabe su nombre real. Pero recluta de chicas usando redes sociales o usando promesas. ¿Cómo es? Pregunté. ¿Cómo reconocer a alguien que hace esto? Daniela sacó una foto de su cuaderno. Era de un hombre de unos 35 años, apuesto, pero de una forma que parecía calculada. Ojos que miraban pero no veían. Una sonrisa que parecía un acto. Lo llamamos así porque siempre pide que las chicas viajen con él. Dice que las llevará a otros países, que les conseguirá trabajos mejores, que cambiarán sus vidas, y algunas veces lo hace. Pero la mayoría de las veces, una vez cruzas esa frontera, te vuelves propiedad de su red. Ya no eres una persona, eres un activo. Miré la foto. Mis manos temblaban. Lucía conoce a este hombre. Honestamente no lo sé, respondió Daniela. Pero encontré algo. Buscaba el nombre de la última chica que desapareció. Clara Ruiz. Y revisando sus registros bancarios antes de desaparecer, encontré que había recibido pagos de varias cuentas diferentes. Pero una cuenta aparecía en todas las transacciones. Daniela me mostró su cuaderno. El nombre de la cuenta era Sueños Viajeros. Una cuenta creada hace 2 años. Una cuenta que había movido casi 3 millones de pesos en el último año. Una cuenta registrada a nombre de un empresario llamado Marco Delgado. Mi corazón comenzó a acelerarse. Ese nombre. Lucía lo había mencionado una vez. Una sola vez. Hace 3 meses cuando yo insistí en saber dónde iba. Dijo que iba con un amigo, que se llamaba Marco, que era un empresario exitoso, que podría ayudarnos. Es él, dije. Ese es el hombre que conocía a Lucía. Daniela se inclinó hacia adelante. Entonces sabemos dónde empezar a buscar. Pero Elena, necesito decirte algo importante. Si encontramos a Lucía, ¿es posible que ella no quiera regresar? Es posible que haya llegado demasiado lejos en esto. Es posible que ahora ella sea parte de la red. Las palabras golpearon como un puñetazo. ¿Parte de la red? ¿Mi Lucía? Daniela puso una mano sobre la mía. Algunas chicas después de cierto tiempo comienzan a reclutar a otras. Se vuelven soldadas de la red. Es su forma de sobrevivir. Es su forma de convencerse de que lo que hicieron tiene sentido. Me quedé en silencio. El café en la taza estaba frío ahora. Afuera la ciudad despertaba. Gente yendo al trabajo. Gente viviendo vidas normales. Y yo estaba aquí, descubriendo que mi hija no solo había desaparecido. Estaba perdida en una forma que la distancia no podía medir. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Daniela cerró su cuaderno. Ahora hacemos lo que no pude hacer por mi hermana. Ahora buscamos a todas ellas. Y si tu Lucía está en el camino, la traemos de vuelta. Pero Elena, debes estar preparada. Porque traer a alguien de vuelta de la oscuridad es más difícil que encontrarlo en ella. Tardamos 3 semanas en encontrar a Marco Delgado. 3 semanas donde Daniela y yo nos convertimos en otra cosa. No amigas, pero tampoco extrañas. Éramos 2 mujeres cazando sombras. Ella con su periodismo, yo con mi desesperación, una combinación peligrosa. Marco tenía una oficina en el sector norte, en un edificio que parecía importante de lejos, pero que de cerca olía a dinero sucio. El tipo de lugar donde los negocios dudosos se hacen bajo el nombre de consultoría turística. Daniela entró primera con su credencial de periodista. Yo entré detrás como su asistente. Nadie cuestiona si perteneces si actúas como si perteneces. La oficina era moderna, demasiado moderna. Escritorios de cristal, plantas de decoración. Las paredes tenían fotos de chicas sonriendo en playas, en ciudades europeas, en hoteles lujosos. Todas las fotos mostraban vidas que parecían posibles, vidas que prometían salvación. Una de las fotos era de Lucía. Mi cuerpo entero se paralizó. Ahí estaba, en Miami. O eso parecía, sonriendo con un vestido que nunca le había visto. Abrazando a otras chicas que también sonreían. Fotos de antes y de lo que fuera que sucediera después. Una mujer joven nos recibió.
Tenía ese aire de alguien que vende sueños para ganarse la vida. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con una sonrisa ensayada. Queremos hablar con Marco Delgado, dijo Daniela. Es para una historia. Sobre sus servicios de viajes. Estoy segura de que él estaría interesado. La chica vaciló. Su nombre era Victoria, según su gafete. Victoria tenía los ojos de alguien que había visto demasiadas cosas. Voy a verificar si está disponible, dijo. Desapareció por una puerta lateral. Miramos las fotos mientras esperábamos. Daniela sacó su teléfono y comenzó a fotografiarlas discretamente. Yo solo miraba a Lucía, mi Lucía sonriendo. ¿Eso era actuación o había en verdad sido feliz en ese momento? La felicidad en esas fotos era mentira también. Marcos salió 10 minutos después. Era exactamente como en la foto que Daniela me había mostrado. Apuesto de una forma calculada. Ojos que sonreían pero que no llegaban a sentir. Llevaba un traje que costaba más que mi sueldo de 3 meses. Hola, soy Marco Delgado, dijo estirando la mano a Daniela. ¿Periodista? Las noticias son buenas para el negocio. Se sentó detrás de su escritorio de cristal. Nosotras quedamos de pie como suplicantes. Así funcionaba el poder. Tú estabas arriba. Nosotras abajo. Mi compañía se llama Sueños Viajeros, explicó con una voz que parecía oleada de envenenada. Ofrecemos oportunidades a jóvenes talentosos. Les damos la chance de trabajar en el extranjero, de ganar dinero real, de escapar de la pobreza. ¿Y cuáles exactamente?, preguntó Daniela, tomando notas. Varían, respondió Marco sin parpadear. Algunas chicas trabajan en hostales, otras en tiendas, algunas en servicios de acompañamiento de alto nivel, turismo de élite. El dinero es excelente si sabes vender la experiencia correctamente. Ahí estaba. Servicios de acompañamiento. Eufemismo bonito para prostitución, para explotación, para la venta de cuerpos jóvenes a hombres ricos. Marco continuó como si hubiera dicho algo completamente normal. ¿Conoce a una chica llamada Lucía Santos?, pregunté de repente. Daniela me lanzó una mirada. Había planeado que ella hiciera las preguntas, pero ya no podía esperar. Marco me miró como si acabara de notar mi existencia. ¿Y usted es? La madre, respondí. La madre de Lucía. Su expresión no cambió. Sí, conozco una chica con talento excelente para este negocio. Está en Europa en este momento, ganando muy bien. Mucho mejor de lo que ganaría aquí. Mucho mejor de lo que su madre ganaría trabajando en un restaurante, supongo. Ese golpe fue preciso, intencional. Quería que sintiera la diferencia. Quería que entendiera que Lucía había elegido algo mejor que yo. ¿Puedo verla?, pregunté. ¿Puedo hablar con mi hija? Marco se reclinó en su silla. Eso no es posible. Una vez que comienzan, no mantenemos contacto con las familias. Es mejor así. Las familias complican las cosas. Las quieren de vuelta. Y nuestras chicas no quieren volver. ¿Por qué están en contra de su voluntad?, preguntó Daniela, que había recuperado su voz profesional. Porque han visto lo que es posible, respondió Marco. Y porque una vez que ganan dinero real, cuando compran cosas que sus familias nunca podrían permitirse, cuando entienden lo que sus cuerpos pueden producir, no quieren volver a la pobreza. Me quedé mirando a este hombre. Intenté ver si había algo humano en él, si en algún rincón remoto de su ser existía culpa, remordimiento o algo. No lo había. Había solo negocio, había solo números. Había solo la certeza de que estaba del lado correcto de la ecuación económica. Voy a salir de aquí. Voy a ir al puerto. Voy a encontrar a mi hija. Voy a traerla a casa, sonrió. Una sonrisa que parecía genuina por primera vez. Adelante, inténtelo. Verá qué sucede cuando una chica con $30,000 en la banca ve a su madre venir a arrastrarla de vuelta a pobreza. Salimos de la oficina sin responder. Afuera, Daniela me sujetó por el brazo. Necesitamos un plan, dijo. No podemos simplemente ir al puerto. ¿Cómo sabes dónde está? ¿Cómo la encuentras entre 1000 contenedores? Tengo contactos, respondió Daniela. Gente en puertos, gente en aduanas. Gente que ve pasar a chicas. Déjame hacer llamadas. Mientras Daniela trabajaba su red, yo volví al apartamento. La habitación de Lucía parecía diferente ahora. Los pósteres en las paredes, todas esas películas de lugares que quería visitar. Ella había visitado esos lugares. Había visto esos horizontes.
¿Pero a qué precio? Encontré algo en su mesita de noche, un sobre con dinero, $3,000 en efectivo. Escrito en un papel, para ti, mamá. Úsalo para pagar las deudas, para empezar de nuevo. No me busques, letra de Lucía, la letra que había visto en el diario. ¿Dinero de quién? ¿Dinero ganado cómo? Tenía miedo de saber la respuesta. Tenía miedo de que ese dinero oliera a piel de extraños, a promesas la degradación. 2 días después, Daniela me llamó. Tengo una ubicación. Una casa en el puerto. Las chicas están ahí cuando no están trabajando. Es como una prisión con buena decoración. Vamos ahora. Condujimos en silencio. El puerto de la ciudad se extendía ante nosotras como una bestia dormida. Naves de carga. El olor a sal y a combustible. La casa estaba en una calle tranquila, una mansión que parecía ser de un empresario exitoso. Bonita fachada, ventanas con cortinas cerradas. Daniela llamó a la puerta. Nadie respondió. Llamó de nuevo. Esta vez una grieta. Un ojo desconfiado mirando a través. ¿Quién es? Una voz de mujer. Joven. Soy reportera, dijo Daniela. Estoy escribiendo una historia sobre sueños viajeros. Queremos hablar con las chicas. Decirle al mundo la verdad. La puerta se abrió lentamente. Y entonces la vi, Lucía, mi hija, más delgada que antes. Con maquillaje hacía que su cara pareciera de otra persona. Pero era ella. Lucía parpadeó cuando me vio, se tensó su cuerpo, su mamá. Su voz tenía una mezcla de sorpresa y algo más, miedo, vergüenza, rabia. Entramos antes de que pudiera cerrar la puerta. Adentro había otras 4 chicas, todas jóvenes, todas con ese aire de cautividad bien disfrazada. Una estaba maquillándose, otra veía televisión, otra dormía en un sofá. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Lucía. Vienes a llevarme a casa, a convencerme de que cometí un error, a decirme que te amo demasiado para estar aquí. Sí, respondí. Exactamente eso. Lucía rió. Una risa que no sonaba a ella, que sonaba a Marco. Una risa que sonaba a dinero. ¿Ves lo que gano aquí, mamá? Mostró su teléfono. Una foto de ella en un club, otro en un hotel de lujo, otra en una playa en Turquía. Ganó más en 3 meses que lo que ganas en un año. Me compré un bol que cuesta lo que ganas en 2 semanas. Tengo acceso a cosas que tú ni siquiera puedes imaginar. ¿A qué precio?, pregunté. ¿Cuántos hombres, Lucía? ¿Cuántos extraños han tocado tu cuerpo? ¿Cuántos actos has fingido? ¿Cuántas veces te has mirado en el espejo y has dejado de reconocerte? El rostro de Lucía cambió. Por un segundo la niña que cría apareció de nuevo. La niña que escribía en su diario que me amaba, pero luego desapareció, cerrada, protegida, perdida. Creo que deberían irse, dijo Lucía. No me busquen más, estoy donde quería estar. Estoy siendo exactamente lo que quería ser. Estoy siendo libre. ¿Libre? Repetiré. Con Marco controlando cada movimiento. Controlando tu dinero. Controlando a quién conoces y a dónde vas. Una chica en la esquina murmuró algo. Lucía se giró hacia ella rápidamente. Levanta otra vez la voz y Marco lo sabrá. Fue en ese momento. Viendo el miedo en los ojos de esa chica que no era Lucía. Viendo cómo mi hija usaba amenazas de Marco para mantener orden. Viendo que Lucía se había vuelto parte de la cadena que la atrapaba. Fue en ese momento que entendí la verdad terrible. No podía salvarla, porque ella no creía que necesitara ser salvada. Y cualquier intento de hacerlo la haría aún más prisionera, más leal a Marco, más perdida. Me acerqué a Lucía. La abracé. Ella no me devolvió el abrazo, pero tampoco se alejó. Solo quedó ahí, rígida, como una muñeca. Cuando me vaya, dije al oído de mi hija, quiero que sepas que no es culpa tuya. Esto no es culpa tuya. Eres una víctima. Y algún día, cuando lo entiendas, recuerda que te amo. Y que siempre habrá un lugar para ti en casa. Lucía no respondió, se apartó de mí lentamente. Vayan, dijo. Por favor, vayan antes de que Marco se entere que estuvieron aquí. Salimos de la casa, Daniela iba grabando documenting todo. Las chicas. La prisión bonita. Afuera, en la calle silenciosa, comencé a llorar. No el llanto feo de antes. Era algo más profundo. Era el llanto de alguien que acepta que no puede controlar el destino de aquellos que ama. Voy a publicar esto, dijo Daniela. Voy a exponer a Marco. Voy a escribir sobre todas ellas. Voy a poner su cara en los periódicos.
Y luego, cuando la policía finalmente actúe, cuando las investigaciones comiencen, tal vez Lucía vea que hay una salida. Pero no será hoy, dije, no será mañana. Será cuando ella esté lista. Si alguna vez lo está. Regresé al apartamento solo. Me senté en la mesa donde tantas veces Lucía y yo habíamos cenado juntas, donde ella me pidió dinero para ropa, donde yo le dije que no, donde ella se enojó y se fue y nunca volvió a la persona que era antes. Tomé el sobre con los $3,000. Lo puse en mi billetera. No lo usaría, no podía, pero lo llevaría conmigo como recordatorio de que mi hija alguna vez intentó cuidarme. Que en medio de su cautividad, en medio de su pérdida, una parte de ella seguía siendo la niña que escribía en su diario que me amaba. 2 meses después, la historia de Daniela salió en el periódico más grande del país. Marco fue arrestado. 6 chicas fueron rescatadas. Una de ellas era Lucía. No vino a casa inmediatamente. Pasó 3 semanas en un refugio, hablando con psicólogos, intentando entender cómo había llegado hasta ahí. Pero una tarde, cuando estaba sirviendo café en el restaurante, Lucía entró rota. Pero presente. Nos sentamos en una mesa al fondo. No hablamos, miramos. Ella vio en mis ojos todo lo que yo había visto en los de ella, una renuncia, una aceptación, un amor que no necesita palabras porque es demasiado profundo para el lenguaje. Lamento todo, dijo Lucía finalmente, no necesitas disculparte. Lamento no haber podido salvarte. Tampoco Fulpa respondió. Ninguna de nosotras pudo salvarse. Solo pudimos salvarnos una a la otra, y eso es suficiente. Lucía extendió la mano sobre la mesa, yo la tomé. Nuestros dedos se entrelazaron como cuando ella era pequeña. Nos quedamos así un largo rato. 2 mujeres que habían perdido casi todo. 2 mujeres que descubrieron que lo poco que les quedaba era más que suficiente. Afuera, la ciudad continuaba, gente viviendo vidas normales. Pero nosotras sabíamos la verdad que nadie más sabía, que la salvación no llega de afuera, que nadie puede rescatarte de oscuridad excepto alguien que también ha estado en ella, y que a veces el acto más radical de amor es simplemente estar presente, simplemente quedarse, simplemente permitir que alguien sepa que no está completamente sola en el abismo. El camarero preguntó si queríamos ordenar algo. Lucía miró el menú, sopa de verduras, dijo, la misma que siempre, yo pedí lo mismo, 2 platos de la misma sopa. En una mesa en el fondo de un restaurante, en la ciudad más dura del país. 2 mujeres que habían sido destrozadas, pero que habían descubierto que los trozos rotos pueden volverse a juntar. No en la forma original, en algo diferente, en algo más fuerte, en algo más real.